Buenos días, soy Juan Jurado Martínez y como miembro de la Plataforma Ciudadana Andalucía se encuentra, quiero dar la bienvenida a todas y a todos y agradecer vuestra presencia en este acto, un acto donde vamos a presentar el manifiesto en defensa del Estatuto Andaluz de Autonomía. Me acompañan para ello doña Delia Langa Rosado, profesora de Sociología en Jaén y miembro también de la plataforma, y don Javier Pérez Royo, jurista, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y miembro de la comisión redactora del Estatuto de Autonomía de Andalucía, al que quiero agradecer su presencia hoy aquí y el apoyo que ha dado a esta iniciativa ciudadana y a esta plataforma. Doy, por tanto, la palabra a mi compañera Delia Langa. Muchas gracias. Reitero la bienvenida a quienes asistís a un nuevo acto público de Andalucía se encuentra, que no es el primero porque ya se presentó como plataforma cívica en febrero de este año en Granada. Y ahora pues nos disponemos, como ha dicho Juan Jurado, a dar a conocer nuestra campaña de defensa del Estatuto de Andalucía. Antes de entrar en el sentido, en el desarrollo de la campaña, queremos recordar, dada la juventud de esta plataforma, el modo en el que se gesta y se da a conocer a la ciudadanía andaluza. Andalucía se encuentra, pretende ser una plataforma ciudadana de personas y colectivos que se reúnen para dar un impulso democratizador a nuestra sociedad, ensayando nuevas formas de colaboración política desde una óptica de justicia social en su sentido más amplio, redistributivo, material, también de reconocimiento, y siempre desde una visión feminista, ecologista y de radicalización democrática de las instituciones. En definitiva, se trata de un intento más de estos que se vienen dando desde la segunda década del siglo, de superar la crisis de desafección política que caracteriza a muchos sectores de nuestra sociedad, trazando caminos concretos que muestren la virtud que implica recuperar lo común y rescatarlo de un control oligárquico que está empobreciendo y deteriorando las vidas de cada vez más amplias mayorías. Pasando ya en concreto al acto de nuestra campaña, el manifiesto que en este acto damos a conocer pretende introducir el tema de la defensa del Estatuto de Andalucía como propuesta afirmativa de eje temático central de una campaña electoral en que las andaluzas y los andaluces nos jugamos mucho. Pensamos que el Estatuto de Andalucía constituye una joya constitucional no solo por el marco de convivencia del que nos dotamos los andaluces y las andaluzas hace 42 años, posteriormente reformado, sino porque el modo en que lo hicimos es, pensamos, todo un ejemplo de proceder democrático, en tanto fue fruto primero de la movilización popular a costa incluso de la vida de un joven del pueblo, García Caparrós, como también del refrendo posterior en las urnas. Consideramos que la apuesta por radicalizar la democracia, incluida la versión territorial que implica esta forma de autogobierno que nos dimos al autoproclamarnos nacionalidad histórica en el referéndum del 81, constituye un camino a seguir en estos tiempos de desmovilización política de amplios sectores de la población. Queremos poner en valor, además de este aspecto procedimental, el elenco de derechos de ciudadanía social que garantiza el marco estatutario. En efecto, subrayar ahora esta dimensión nos parece primordial, dada la tendencia privatizadora en la prestación de servicios como la sanidad, la educación, la atención a la dependencia que venimos padeciendo en los últimos años en nuestra tierra. Pretendemos asimismo alertar a la ciudadanía de la necesidad de redoblar esfuerzos y prestar atención a la amenaza que supone revertir determinados derechos y libertades, tanto sociales como individuales,
que ciertas derivas políticas están promoviendo, aprovechando el clima de malestar y de sufrimiento al que sucesivas y recientes crisis nos están condenando. Ante el deterioro del nivel de vida de muchos y el aumento de las desigualdades, hay quienes están proponiendo tramposas respuestas identitarias, emocionalmente ancladas en el miedo y que, desde luego, pensamos no van sino a ahondar los problemas y las brechas sociales. Por todo ello, queremos ahora ensalzar la conquista institucional e histórica del Estatuto y destacar su valor en tanto patrimonio del pueblo andaluz, que se moviliza en su día y decide este modo de autogobierno como forma de garantizarse una sociedad justa, diversa, feminista, respetuosa con la naturaleza y con la cultura, y que reclama y ejerce el derecho a decidir como fórmula para resolver las cuestiones del común. Pensamos, y ya estamos terminando esta presentación de la campaña, que la principal intención de esta campaña es mostrar que solo si sustraemos, o que una de las principales intenciones es mostrar que solo si sustraemos la política de derivas identitarias y patrioteras, y en cambio hacemos de ella una cuestión de hechos y asuntos pragmáticos, empezaremos a convencer y a atraer a las amplias mayorías de clases populares que constituyen una sociedad como la andaluza, de que los asuntos del común, la sanidad, la educación de los niños y de los jóvenes, el cuidado de los débiles y de nuestros mayores, han de defenderse y aún más ampliarse, y deben por ello estar blindados ante cualquier tipo de deriva patrimonialista. Bueno, esto es nuestra presentación, lo que habíamos acordado como presentación, y damos la palabra a Javier Pérez Royo, al que reiteramos nuestro agradecimiento porque sabe mucho de esto y queremos conocer qué le parece la oportunidad, ¿no?, de nuestra propuesta en este momento. Bueno, buenas tardes o buenos días ante todo, y muchas gracias por la invitación para un acto que tiene muchísimo sentido. Que tiene muchísimo sentido porque yo creo que es bueno recordarles a los ciudadanos andaluces, y no solamente a los ciudadanos andaluces, pero especialmente a los ciudadanos andaluces, algo que ellos saben, pero que no estoy seguro de que lo sepan, que lo saben. Yo he sido profesor toda mi vida, 51 años he estado, desde el 66 hasta el 2017, ininterrumpidamente siendo profesor de la Universidad de Sevilla, y yo le decía a los alumnos casi siempre, al empezar el curso, prepararlos para que supieran a lo que tenía que enfrentarse, yo les decía que hay varios niveles de conocimiento, varios escalones de conocimiento, de cualquier cosa. Uno es el conocimiento que se tiene espontáneamente porque se ha oído hablar y uno, bueno, le suena, que hay un tema sobre el que ha oído hablar y le suena. Hay otro conocimiento, un paso superior, que es el de saber, porque se ha estudiado ese tema, y además no solamente saber, sino que hay que saber que se sabe lo que uno quiere. Y yo le decía, vosotros lo vais a ver, yo hago exámenes orales, y cuando lleguen esos exámenes, yo haga las preguntas, quedaréis, si me queda un blanco, me queda un blanco. Y si yo digo, esto va por ahí, ¡ah! Lo sabéis, pero no sabéis que lo sabéis. Y entonces no lo sabéis. Para saber una cosa hay que saber que se sabe. Hay que saber que se sabe. Y luego está el nivel superior, que es el del profesor, que tiene que saber por qué se sabe lo que se sabe, y tiene que saber las raíces y ser capaz de explicarlo todo esto. Bien, en este caso, nosotros nos encontramos con el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía es un caso único en la historia contemporánea de España, la que empieza a principios del siglo XIX, con la proyección de la Revolución Francesa a través de las tropas de Napoleón, que se hace en España como en los demás países de Europa, y que aquí se encuentra con una resistencia
con un 2 de mayo que se simboliza una resistencia frente a lo que era la ocupación francesa, y se hace la reivindicación de la soberanía nacional frente a lo que había sido la conducta de Carlos IV y Fernando VII en Bayona, que habían vendido la corona de España a Napoleón Bonaparte en un documento, en un tratado en el que se habla de negocio privado, en el que se dice que es una venta privada, que hacen los dos, el padre y el hijo, Carlos IV y Fernando VII, y frente a esa venta privada, que se justifica después por Carlos IV en el decreto, es el 5 de mayo de 2008 en Bayona, y en el decreto de 2008, del 8 de mayo del 2008, en el que se da conocimiento de ese tratado a la ciudadanía española, Carlos IV califica esa venta privada como último acto de mi soberanía. Último acto de mi soberanía. Y es frente a esa afirmación de la monarquía absoluta, de la monarquía del antiguo régimen, viene la reacción del pueblo español, que acabará traduciéndose en la convocatoria de las Cortes de Cádiz y en la afirmación del principio de soberanía nacional. La soberanía reside esencialmente en la nación, con lo que empieza la historia constitucional. Cuando hay soberanía nacional, hay un principio de legitimación propio del Estado constitucional, hay Estado constitucional, se empieza a hablar. Mientras no lo hay, no hay Estado constitucional. Aquí, en España, con la invasión francesa y la reacción, hubo dos vías. Una que era la vía de Bayona, del Estatuto de Bayona y de José Bonaparte, puesto por el emperador, y otra, la vía de Cádiz. La vía de Bayona es una vía pseudo-constitucional, hay un estatuto pseudo-constitucional, no es el antiguo régimen, no es la monarquía absoluta, pero no es todavía el mundo de la Constitución, porque el principio de legitimación no es el principio de legitimación propio del Estado constitucional. En Cádiz sí. A pesar de que Cádiz, después la Constitución estuvo muy poco tiempo en vigor, etcétera, etcétera, pero ahí ya está el principio del nuevo Estado constitucional, y a partir de ahí ya todo lo que hay es historia constitucional, aunque sea para acabar con ella, aunque sea para una reacción anticonstitucional. Fernando VII vuelve y es una reacción anticonstitucional, pero ya forma parte de la historia constitucional porque el principio que está en el origen es un principio de naturaleza constitucional. Pues bien, en la historia de España no ha habido historia constitucional de España, partiendo de ahí, de Bayona, que para mí el 5 de mayo de 2008 es cuando empieza formalmente la historia. Es el último acto de la monarquía absoluta y la reacción que se produce es el primero de lo que es la historia constitucional, ¿no? Pues desde entonces hasta hoy solamente ha habido una vez en que ha habido una rebelión frente al gobierno, frente al poder constituido, y esa rebelión acaba triunfando y acaba traduciéndose en norma jurídica. Eso no ha ocurrido nada más que una vez. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Eso es lo que significa el Estatuto de Autonomía. Es la primera vez, y en unas condiciones terribles, dificilísimas, se produjo un movimiento, una revolución, una auténtica rebelión ciudadana que acaba traduciéndose en norma jurídica. Y eso nada más que se hace en Andalucía, y por eso es importante también que los andaluces, que todos, el 4 de diciembre del 77 fue un día muy importante. Las primeras elecciones democráticas, después del golpe de Estado del general Franco y del régimen de la Guerra Civil, se habían celebrado el 15 de junio de 1977 y se sabía que las Cortes que habían salido de esas elecciones tendrían que hacer una constitución, y estaba en el ambiente que el tema territorial, de la constitución territorial, del derecho a la autonomía, iba a ser una pieza clave de esa nueva constitución.
Y eso es un fenómeno general que se produce en toda España, menos en Cataluña, País Vasco y Galicia, que prácticamente habían sido reconocidas como nacionalidades de manera subrepticia, mediante la combinación del artículo 151 y de la disposición transitoria segunda de la Constitución. En esas tres comunidades, el 4 de diciembre no pasa nada. Del 77 no pasa nada. En el resto del Estado, en todas. No solamente en Andalucía. Cuando nosotros hablamos del 4 de diciembre en Andalucía, tenemos que ser conscientes que ese 4 de diciembre lo hubo también en el resto del Estado. Lo hubo también, no con la misma intensidad, con que lo hubo en Andalucía, pero lo hubo también con una intensidad muy notable. La diferencia de Andalucía es que después del 4 de diciembre del 77 viene el 4 de diciembre del 78, el Pacto Antequera, donde todos los partidos políticos se comprometen, y el 4 de diciembre del 78, 4 de diciembre, 2 días antes de la celebración del referéndum de la Constitución, y por lo tanto ya se sabía. Y el 4 de diciembre los partidos políticos, todos los partidos políticos andaluces, se comprometen a ejercer la iniciativa autonómica por la vía del artículo 151 de la Constitución. Y eso es lo que posibilitó que en el momento en el que, una vez aprobada la Constitución y una vez celebradas las elecciones generales de 1979, también las elecciones municipales que vienen a continuación de las generales, que se hacen en mayo. Fue en marzo, las generales fueron en marzo del 79, las municipales se hicieron en mayo del 79, y entonces eso es lo que posibilitó que en Andalucía se consiguiera cumplir los requisitos que exige el artículo 151.1 de la Constitución para el ejercicio de la iniciativa autonómica. Es decir, que fueran 3/4 partes de los municipios que representaran la mayoría absoluta del censo electoral de cada una de las provincias, las diputaciones provinciales y el órgano preautonómico, o en su efecto el órgano preautonómico, los que manifestaran la voluntad de que Andalucía se constituyera en comunidad autónoma por la vía del artículo 151 de la Constitución. Eso solamente se produce en Andalucía. Eso solamente se produce en Andalucía. Y solamente se produce en Andalucía porque después del 4 de diciembre del 77 está el 4 de diciembre del 78. En las demás regiones de España, el 4 de diciembre del 77 se produce con una intensidad, pero después eso no tiene continuidad. En Andalucía tuvo continuidad. Y eso posibilitó que se cumplieran todos los requisitos exigidos por el artículo 151.1 de la Constitución para acceder a la autonomía por esa vía. Entonces, cuando después de las elecciones del 79, de marzo del 79, se inicia por el gobierno presidido por Adolfo Suárez de la UCD, se inicia el proceso de construcción de la autonomía, del Estado de las Autonomías, que eso es lo primero que se hace inmediatamente después. Hay dos cosas que hace el gobierno Suárez y que tienen mucho sentido inmediatamente después. La primera, que es la primera ley orgánica que se ha aprobado en España. La primera ley orgánica que se ha aprobado en España es la ley penitenciaria. No por casualidad. Quedaba todo el resto de cantidad de gente que estaba en prisión y que había tenido el tratamiento que había tenido en las prisiones del régimen de Franco y con la ley penitenciaria. Entonces, lo primero que se hace es la ley penitenciaria. Y la segunda es la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que se tramita por el procedimiento de urgencia. La única ley orgánica que se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que el gobierno quería tener al Tribunal Constitucional constituido en el momento en el que hiciera la negociación del Estatuto Catalán y Vasco, que era donde pensaba que iba a encontrarse con problemas. Entonces, la ley orgánica es una ley que tiene un poquito de trampa, rebaja en materia territorial lo que era la Constitución. Es una ley donde empiezan a plantearse problemas para el ejercicio del derecho a la autonomía. Y entonces, y tanto es así, que en el Congreso de los Diputados la ley orgánica fue votada en contra por toda la izquierda.
por el Partido Socialista y por el Partido Comunista. Al Partido Socialista durante el verano se le convence y en el mes de septiembre el Partido Socialista vota, el Partido Comunista no votamos. El Partido Comunista nos estuvimos en contra de la ley orgánica del Tribunal Constitucional porque entendíamos que se había producido una recesión en el terreno autonómico con respecto a lo que estaba en la Constitución, y efectivamente así es, ¿no? Entonces, en el otoño del 79, en el mes de octubre, se resuelve la negociación con el gobierno, con el nacionalismo vasco y con el nacionalismo catalán, y el Estatuto de Autonomía es un estatuto que queda aprobado para ser sometido a referéndum y no hizo falta en absoluto la intervención del Tribunal Constitucional, sino que esto se hace en el mes de octubre del 79. Entonces, los dos territorios que previsiblemente podían haber planteado problemas en la construcción del Estado de las Autonomías no plantearon ninguno. Y sin embargo, los problemas se plantean en Galicia y en Andalucía. Curiosamente, son los problemas en la construcción del Estado de las Autonomías se plantean en Galicia, primero, y en Andalucía. ¿En Galicia por qué? Porque a Galicia, el gobierno de UCD, una vez que se ha aprobado el Estatuto catalán y vasco, intenta rebajar el contenido del derecho de autonomía para Galicia, sin base constitucional ninguna, pero intenta rebajarlo. Intenta rebajarlo haciendo lo que, aplicándole la LOAPA, porque la LOAPA es posterior a la LOREM, pero la LOAPA era el pensamiento territorial de la escuela de Eduardo García de Enterría, que era quien asesoraba al gobierno de Suárez en materia autonómica. Y entonces lo que hace el Estatuto de Autonomía de Galicia, que se aprueba inicialmente para ser sometido a referéndum, era el Estatuto vasco y catalán rebajado, incluyéndole las técnicas de la LOAPA que después aparecerían en su momento. Y entonces eso provocó una reacción en Galicia tremenda y el resultado fue que el Estatuto de Autonomía de Galicia se queda en el congelador. El gobierno no se atreve a plantear el referéndum por el miedo de que el referéndum sea negativo, de que se rechace el referéndum y por lo tanto entráramos en un terreno del que no se sabía muy bien cómo se podía salir. Entonces el Estatuto de Galicia se queda parado, se queda en el congelador en el mes de diciembre del 79 y quedaba Andalucía después. Y el 12 de enero del 80, tiene lugar una reunión del Comité Ejecutivo de Unión de Centro Democrático que decide que todas las demás regiones, todos los demás territorios, accederán a la autonomía por la vía del artículo 143. Sin decir en qué consiste eso. Simplemente dice todo por la vía del artículo 143. Y se encuentran con el problema andaluz, que ya se ha ejercido el derecho a la autonomía de la iniciativa autonómica. El derecho, la iniciativa autonómica. ¿Por qué vía quieren ustedes acceder a la autonomía? Y en Andalucía se había decidido que por la vía del artículo 151, y entonces había de celebrarse el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica, el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica que se había hecho en Andalucía y que se fijó para el 28 de febrero. Un año bisiesto, Suárez intentó ponerlo el 29. Intentó ponerlo el 29 de febrero. Ahí se jugó y hubo una negociación fuerte, dura, tensiones, y al final se consiguió que fuera el 28 de febrero. Entonces, ese fue un caso insólito, ¿no? Lo que fue el referéndum del 28 de febrero y la movilización ciudadana que se produjo en Andalucía. Para eso es un caso único en la historia de España. Eso no se ha producido jamás en la historia de España, en ningún otro caso. Porque tenemos que contar que entonces
nada más que había Televisión Española. Entonces no había ninguna otra. Tenemos que contar con más cosas que la gente no sabe, pero que se produjeron. Y es que Unión de Centro Democrático, como partido político, compró todo el espacio publicitario de la cadena SER. Compró todo el espacio publicitario de la cadena SER. De tal manera que los partidarios del sí, en el Estatuto de Autonomía, no teníamos posibilidad de hacer propaganda en medios de comunicación públicos para que se saliera adelante nuestra postura. O sea, todo era andaluz este nuestro referéndum, andaluz este nuestro referéndum, que es el eslogan que puso en marcha Unión de Centro Democrático, y fue una campaña terrible, terrible, en la que hubo que hacerla a pelo, pero se hizo una campaña verdaderamente extraordinaria, que consiguió que se ganara en 7 provincias. En realidad se ganó en las 8, porque en Almería también se ganó. Lo que ocurre es que el censo electoral en aquel momento era y entonces el censo electoral de Almería estaba lleno de personas que ya habían muerto, que habían tenido cosas estas, claro. Entonces, como había que tener mayoría absoluta del censo electoral en cada una de las provincias, pues el referéndum se ganó en 7, pero políticamente fue una victoria arrolladora. La media fue del 63%. La media fue el 63% del censo electoral. Yo que he ido mucho y he trabajado mucho con Cataluña en la forma del Estatuto de Autonomía y tengo muy buena relación, pero yo siempre se lo digo, les digo que vosotros, cuando habéis planteado el tema del nacionalismo catalán y se habéis planteado incluso el tema de la independencia de Cataluña, vosotros a lo más que habéis llegado es al 47% de los electores, de las personas que emiten un voto válidamente el día que son convocadas. Pero ese 47% es un 33%, un 34% del censo electoral. Nosotros tuvimos el 63%. Eso no lo ha hecho nadie. Eso nada más que lo hemos hecho los andaluces. Y con todo en contra. Y a pesar de eso, se consiguió, y la victoria política fue tan arrolladora, que acabó obligando a hacer una reinterpretación de lo que inicialmente quería hacer Unión de Centro Democrático y el gobierno de Sáenz con la Constitución Territorial de España. Andalucía es la que decide. El referéndum de Andalucía es un referéndum formalmente andaluz, materialmente es un referéndum español. Andalucía no decide solamente su estatuto de autonomía, sino que decide cómo se va a configurar el conjunto del Estado de las autonomías. Y efectivamente, después del referéndum de Andalucía, pues ya hubo los pactos autonómicos que se hacen entre el gobierno de UCD y el Partido Socialista, y en esos pactos autonómicos pues ya se resuelven todas las cuestiones que no estaban resueltas todavía en el texto constitucional. Se fija el mapa autonómico, se fija el calendario para la aprobación de los estatutos de autonomía, se fija, y se desbloquea el estatuto gallego, que pasa a ser el estatuto igual que el catalán y el vasco, y se le quitan todas estas restricciones que se le habían añadido, y se somete a referéndum. Y el estatuto gallego fue aprobado por el 28% de la población, El referéndum de aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia fue el 28% de la población que lo aprueba. Porque claro, los gallegos sabían que ellos no habían ganado, que lo habíamos ganado los andaluces, que ellos iban a tener el estatuto que tenían por nosotros, no por ellos. Ellos no habían sido capaces de enfrentarse. Nosotros sí. Eso no ha pasado nunca en la historia de España. Echarle un pulso al gobierno de la nación y ganárselo y traducirlo en norma jurídica, eso no se ha producido nunca, nada más que en Andalucía. Por lo tanto, ese es el gran valor que tiene.
Para Andalucía fue una cosa enormemente positiva. También tuvo un problema, y es que hemos tenido una derecha contraria al Estatuto de Autonomía. Entonces, eso es negativo. El Estatuto de Autonomía lo votó todo el mundo, el conjunto de la población, pero después la derecha española, con UCD, que desaparece, porque UCD desaparece por el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿eh? O sea, UCD había resuelto... España tenía dos grandes problemas constitucionales cuando muere el general Franco. Uno, cómo pasar de un Estado no constitucional y no democrático a un Estado constitucional y democrático. Y otro, segundo, cómo pasar de un Estado unitario y centralista a un Estado políticamente descentralizado. El primer problema se lo resuelve. El primer problema lo resuelve bien el gobierno de UCD. Y en el segundo es en el que tropieza en Andalucía. Y pierde legitimidad. El referéndum de Andalucía le quita legitimidad al gobierno de Suárez para ser gobierno de España. Y UCD desaparece. Ya no volverá a levantar cabeza. Y entonces la extrema derecha de Alianza Popular, la que se acaba quedando con la derecha en su conjunto, y lo sigue teniendo ahora, aunque ahora se le ha pasado, ha planteado ya el problema de la escisión de Vox, porque Vox es una escisión del PP. Vox es una escisión del PP, es lo mismo, es el PP, solo que se han escindido también como consecuencia de la forma en que el Partido Popular ha tratado el tema de Cataluña, el tema de la autonomía, el tema de la Constitución territorial. Entonces, lo de Andalucía fue el fenómeno del estatuto, fue un elemento, vamos, sigue siendo, o sea, es que en la historia de España no hay otro. No hay nada similar, o sea, no hay nada similar, o sea, no hay ninguna otra parte del territorio del Estado que haya hecho lo que hicimos los andaluces entonces. Y eso fue calando, y fue calando tanto que cuando se hace la reforma del Estatuto de Autonomía en el 2006, pues ya el Partido Popular no se puede oponer. El Partido Popular no se puede oponer. El Partido Popular se vio arrastrado, pero claro, no se opone, pero con la boca pequeña sí se opone. Entonces, y además nos encontramos con que, como consecuencia de las crisis que se han ido produciendo en el siglo XXI, en este comienzo del siglo XXI, y que son crisis de recesión democrática, Son crisis de recesión democrática que han llegado a expresarse de forma tan escandalosa como fue la llegada de Trump a la Moncloa, fue lo que el referéndum del Brexit, o la desaparición en buena medida de los partidos políticos tradicionales en Francia. El Partido Socialista y el Rassemblement pour la République, uno ha obtenido el 4% y otro el 2%. Es una cosa increíble, increíble. Y los partidos nuevos son partidos, bueno, En Marche, que es la inicial de Emmanuel Macron. Y aquí tenemos Podemos, y ahora Sumar, y ahora, o sea, todos los nuevos partidos que se están constituyendo no tienen ninguna componente político en su definición, de ideología política en su definición, como si, pues eso ahora mismo, en lugar de sumar, rechaza, provoca rechazo. Es decir, estamos en un momento en el que en el siglo XXI hemos empezado en una clave de recesión democrática, que se está manifestando de múltiples formas y que Andalucía llegó, la última vez que llegó, aguantó, pero ya en las últimas elecciones, pues ya la presencia de Vox inclinó la balanza a favor de la derecha, de la extrema derecha. Porque Juanma Moreno Bonilla lo que sigue es un programa extraordinariamente conservador, y lo va a ser más todavía dependiendo del resultado que haya el día 19, ¿no? Entonces, el Estatuto de Autonomía de Andalucía está siendo gestionado ahora mismo por una gente que no cree en él, o que cree... Y por lo tanto, es importante que los ciudadanos andaluces recuerden de dónde venimos, lo que esto significa, y que se apresten a reaccionar
frente a lo que van a ser políticas de recortes, políticas de interpretaciones regresivas del Estatuto de Autonomía, ¿no? Por eso yo creo que este acto es muy importante y que esta plataforma es muy importante que se haya constituido, que actúe, porque tenemos un estatuto, pero ese estatuto se puede aplicar de una manera, se puede aplicar de otra. Y ahí la diferencia es extraordinaria y hay que reivindicar el espíritu originario, lo que fue el origen del Estatuto de Autonomía, la movilización social que lo llevó a hacer algo que no se ha hecho nunca en la historia de España. Los andaluces podemos decir con orgullo que hemos sido los únicos que hemos sido capaces de hacer una gesta tan extraordinaria como la que fue el Estatuto de Autonomía y la conquista de la autonomía de la forma en que lo hicimos. Ahora hay que defenderlo, ahora hay que seguirlo defendiendo. Y por eso es importante que se constituyan plataformas como esta y que se dirijan a la opinión pública, le pongan en conocimiento de la opinión pública cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Con Vox en el gobierno, lo único que podemos esperar es que ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía se apliquen de la forma en que fueron aprobadas y con la finalidad y con el espíritu con que fueron aprobadas. Entonces, eso lo tenemos a la vuelta de la esquina, es importante, por eso es muy importante acudir a votar. La movilización es importante y es importante tener siempre presente que este estatuto se conquistó, se hizo, pero que el estatuto hay que defenderlo para que se aplique con el mismo espíritu con que se consiguió su aprobación inicial. Entonces, esto es lo que yo quería decir, y felicitaros por la iniciativa, y bueno, y a pelear. Javier, muchísimas gracias porque, como se diría, cuánta luz en tiempos tan tenebrosos. Es decir, cuánta luz nos has aportado. Esta intervención tuya espero que recorra y recorra cada uno de los rincones de Andalucía, porque los andaluces y las andaluzas debemos de ser muy conscientes, tú lo has dicho al principio, hay que saber que se sabe. Tenemos que saber que sabemos que este estatuto es nuestro tesoro, un tesoro constitucional que hay que guardar y hay que desarrollar y hay que profundizar. Y vienen tiempos tenebrosos que hay que defenderlo, Y eso lo deben de saber las andaluzas y los andaluces. Muchísimas gracias, Javier, otra vez. Estaremos infinitamente agradecidos por tu ayuda, por tu apoyo y por tu intervención y por tu luz. Finalmente, a mí me gustaría decir que este manifiesto, esta campaña que Andalucía se encuentra, inicia hoy, va a echar a andar y ya todos los ciudadanos y ciudadanas andaluces en redes van a poder encontrar un enlace donde van a poder mostrar su adhesión a la defensa de este estatuto. Un enlace que va a estar, repito, en todas las redes. Andalucía, el enlace es en defensa del Estatuto de Andalucía se encuentra. En ese enlace podrán mostrar su adhesión. Por otra parte, quiero decir también y hacer público que a partir de hoy mismo la plataforma Andalucía se encuentra, se va a poner en contacto con todos y cada uno de los partidos y coaliciones que concurren en estas elecciones del 19 de junio, sencillamente para ponerles sobre la mesa el estatuto y para pedirles o invitarlos a que públicamente demuestren o expresen su apoyo incondicional a este estatuto que es nuestro presente, pero sobre todo es nuestro futuro. En ello estamos y seremos testigos, intentaremos ser notarios de esas adhesiones que esperemos, ojalá, sean de todos.
tanto si ocurre de una manera como si ocurre otra, nosotros vamos a intentar recoger la voz de esa Andalucía que defiende al estatuto y que si hay peligro lo vamos a denunciar. Muchísimas gracias.